Ok, perfecto. Muchas gracias a los que están presentes. La clase pasada empezamos a hablar del procedimiento en sí de la vaca roja, como el faenado de la vaca. Discutíamos el asunto del sacerdote que se recluía, la reclusión del sacerdote una semana antes de realizar el procedimiento. Discutíamos también acerca del concepto de Tevul Yom. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo último, rápido. Hablábamos de los criterios para el servicio. Decíamos que hay opiniones que dicen que la vaca bermeja podría ser faenada por cualquier sacerdote. Sin embargo, hay una opinión que también dice que debe de ser el Cohen Gadol. La halajá, pues, se estableció que cualquier sacerdote que no sea el Cohen Gadol, y que tampoco tenga un cargo muy elevado dentro del sacerdocio, podría realizar el faenado de la vaca roja. Em, Hablábamos de la opinión del Tanakama también, que es el que dice que el faenado de la vaca roja tiene que ser por el Cohen Gadol. Sin embargo, la halajá es de acuerdo al Tana, Rav Yehuda, quien opina que un Cohen Ediot, o sea que un sacerdote regular o u ordinario, es apto para hacer el servicio, como lo trae el Rambam, Maimónides. Eh, Hablábamos y comparábamos que en los sacrificios regulares que se presentan en el altar, no es necesario que un sacerdote haga el faenado del animal. Sin embargo, a partir del recibimiento de la sangre del animal, lo que se conoce como Kabbalah, con el cli, con el utensilio, para el servicio, este trabajo de allí en adelante tiene que ser realizado por un sacerdote. Eh, el asunto de la vaca roja es un tanto distinto en que un sacerdote es quien tiene que hacer el faenado del animal y el resto del trabajo, desde luego, que tiene que ser hecho por un sacerdote. Em, Hablábamos también que a pesar que el servicio de la vaca roja se hacía en el Monte de los Olivos, el Ar Azait, el Monte del Aceite, como lo trae la Mishnah con este nombre. Eh, Decíamos que es en el Monte de los Olivos que se hace el procedimiento de la vaca roja. Hablábamos también que el Monte de los Olivos, con respecto al Monte del Templo, se encuentra hacia el este. Y como hablábamos en las primeras clases acerca del templo, hablábamos que el eje principal del templo se encuentra de este a oeste, estando la entrada principal al templo en el este con respecto a su eje principal. Sin embargo, sabemos que en tiempos del primero y segundo templo habían puertas tanto para subir al monte del templo como para ingresar al área propiamente dicha de los 500 codos por 500 codos, que era el área consagrada del templo en tiempos del primer y segundo templo. Habían puertas también en otras direcciones, una puerta norte, una puerta, eh, entradas desde el norte, desde el sur y también desde el occidente. En tiempos del segundo templo había una entrada por el occidente, donde se solía subir al monte del templo por el occidente y luego recorrer por la parte sur, el costado sur del templo y luego entrar por la parte sur. Recordemos que una vez entrando al área del templo, el recorrido general se hacía en
dirección contraria a las agujas del reloj. Sin embargo, habían personas que se encontraban en alguna necesidad especial y por lo tanto hacían un giro hacia la derecha entrando en, hacia su derecha con respecto al templo. Em, Eso era para que las personas se encontraran, las personas que estaban en necesidad, eh, se encontraran de cara con las personas que generalmente subían al templo sin ninguna necesidad en especial en esa ocasión y pudieran preguntarle por qué caminaba en dirección opuesta y de esta forma pues rezar y pedir por la otra persona que se encontraba en necesidad. Vamos a ampliar un poco esto más adelante, Besrat Hashem. Em, lo importante ahora con respecto a la vaca roja es mencionar que eh, es en el monte de los olivos, en donde había un lugar específico para el faenado de la vaca. Mandé también dos imágenes con respecto al lugar de posicionamiento donde se colocaba la vaca en la pira de madera, viendo hacia el occidente, o sea, en dirección hacia el templo, en dirección hacia el ejal, y de esta forma se hacía el faenado de la vaca y el resto del procedimiento. De esta forma, pueden ver las imágenes en el grupo. Las enviamos luego que terminó la clase pasada. Em, bueno, a diferencia de el servicio sacrificial en el templo, donde sabemos que los sacerdotes están obligados a vestir las cuatro vestimentas básicas sacerdotales. En caso de los sacerdotes comunes, en caso del Cohen Gadol, es el único que vestía 8 vestimentas y no 4, no solamente 4, sino que 8, 4 adicionales, además de las vestimentas blancas. Habían otras 4 vestimentas adicionales. Estudiamos en detalle las vestimentas de los sacerdotes y los 8 niveles del sacerdocio en clases pasadas. Eh, Hay una prohibición de la halajá que un sacerdote vista ropas sacerdotales fuera del templo, a excepción del Cohen Gadol, que debido a su cargo importante y debido a que es un cargo público, en el sentido que el Cohen Gadol representa a toda la nación, igualmente el rey, eh, a él sí se le permitía salir con sus vestimentas sacerdotales fuera del templo. Sin embargo, tenía prohibido salir de Jerusalén, pero sí tenía permitido em, salir hacia su casa en las cercanías del templo en Jerusalén con sus vestimentas. Los demás sacerdotes no, fuera del contexto del trabajo dentro del el complejo del templo, tenían prohibido salir con vestimentas sacerdotales afuera. La excepción está cuando los sacerdotes van a realizar el procedimiento de la vaca roja, en donde ellos salen del templo, de los recintos del templo, con vestimentas sacerdotales, tal como si estuvieran dentro del templo haciendo el servicio, ya que, como sabemos y hemos discutido en clases anteriores, la vaca roja tiene muchas similitudes con otros sacrificios y se considera en ese sentido como un sacrificio hatat por la transgresión, por el pecado. Y con respecto a las leyes que rigen estos sacrificios, también rigen en general a la vaca roja con respecto a las lesiones que puede tener un animal, que pueden descalificarlo para ser sacrificado en el altar. Asimismo, también estas mismas lesiones descalifican a la vaca roja para poder ser sacrificada.
agregándole las características especiales de este animal, que tiene que ser una vaca femenina y no un toro, tiene que ser una vaca adulta que ha cumplido un periodo y lapso de por lo menos 2 años de vida y no menos, en el sentido que tiene que ser comprada, tiene que ser adquirida, no puede ser criada en un establo y luego presentarla, sino que tiene que ser adquirida de una persona que no pertenece al pueblo de Israel. Se adquiere la vaca, o sea que viene de afuera del pueblo y tiene que ser perfectamente roja y otras características especiales de la vaca, tal como lo discutimos en clases pasadas. Eh, Esto con respecto a las vestimentas, los sacerdotes sí vestían las vestimentas sacerdotales para el procedimiento de la vaca roja, tal como lo trae la Mishnah de Pará, de la vaca roja. Em, Incluso al Kohen Gadol se le hacía vestir estas 4 vestimentas básicas para el servicio. Em, Igualmente, antes de empezar el servicio, debe de lavar sus manos y pies, lo que se conoce como kiddush de manos y de pies, para santificarse y de esta forma presentar el servicio, igualmente como lo hacen en el recinto de los sacerdotes, en el patio principal del templo. Siempre hacían lo que nosotros conocemos como netilá. Sin embargo, en el contexto del templo se conoce como kiddush, hacer el lavado de manos y también de pies, recordando que en el templo y en el monte del templo hay una prohibición de vestir calzado, con lo cual los sacerdotes siempre estaban sin calzado, sirviendo en el templo, con sus pies tocando directamente el suelo. De esta forma ellos servían. No usaban calzado, como mencioné ahora. Los sacerdotes estaban descalzos todo el tiempo. em, no usaban calzado y también recordemos que cuando estudiamos acerca de las vestimentas, mencionamos que no tiene que haber una interrupción entre la piel del sacerdote y la vestimenta sacerdotal. Incluso discutíamos que con respecto a los tefilín, el sacerdote que se encuentra en servicio en ese tiempo tenía prohibido de ponerse los tefilín y sobre ellos ponerse las vestimentas sacerdotales, con lo que en ese tiempo solo se ponían durante el servicio en el templo, solo se ponían las filacterías, el tefilín de la cabeza, ya que ese no impide el contacto de la piel del cuerpo con la vestimenta sacerdotal. Esto con respecto al asunto de las filacterías y cómo al mismo tiempo se necesitaba servir también en el templo. Em, Siguiendo, tenemos que es un requerimiento de la Torá cuidar la vaca bermeja de que contraiga impureza una vez que ha sido faenada, como hemos dicho y reiterado en las clases. Un animal vivo eh, del ganado vacuno, ovino o caprino, cuando el animal está vivo, no es susceptible a contraer impureza. Es una vez que el animal ha sido faenado correctamente, desde el momento que se hizo la shejitá, que el animal se vuelve susceptible de contraer impureza. La vaca roja no es una excepción. Una vez que ha sido faenada, en caso de contraer impureza por algún descuido, Hazbe Shalom queda descalificada. Si quien hace el servicio desvía su atención por un momento de cuidar la vaca, el servicio es inválido. Mencionamos este concepto la clase pasada. Es continuamente hay que estar prestando atención
los sacerdotes a lo que están haciendo con la intención adecuada y con la concentración debida para el procedimiento desde comienzo hasta el fin del procedimiento. De lo contrario, el servicio sería inválido y recordemos que este asunto de la vaca roja es un servicio y un procedimiento clave y fundamental para poder habilitarnos, quitarnos de nosotros la impureza por el contacto por muerte y de esta forma habilitarnos para entrar a los recintos sagrados del templo. Eh, de igual forma, el servicio queda inválido si durante el mismo otra actividad que no tiene relación al servicio propiamente de la vaca es realizada, aunque se haga una actividad con respecto al servicio que tenga que ver con el templo, otro sacrificio u otra actividad relacionada, si bien relacionada con el templo, pero no relacionada específicamente al procedimiento de la vaca, el procedimiento también quedaría descalificado e inválido. Con excepción de quien hace el faenado, todo el que esté envuelto en el servicio de la vaca bermeja debe de estar puro, como mencionamos en la clase pasada, como lo trae Rashi en la Gemara, en Yomá y también en Yevamot, en el tratado de Yevamot. Alguien que está impuro podría realizar el faenado de animales que son consagrados para ser sacrificados en el contexto del servicio sacrificial, ya que como decimos, la impureza no se transmite a un animal que está vivo. Es a partir de la shahita que el animal eh, está susceptible a contraer impureza y desde ese punto hay que tener muchísimo cuidado de no entrar, que el animal no entre en contacto, en este caso el animal que ha sido faenado, sus partes, con fuentes de impureza. eh, en el entendido de que hay ciertas condiciones que hay que cumplir para que una persona que no está pura pueda realizar el faenado de un animal que va a ser consagrado. Hay ciertos criterios y ciertas restricciones. Por ahora no vamos a discutir eso. Un punto importante respecto al servicio de la vaca roja y el servicio sacrificial en general es el asunto del Tevul Yom. Hablamos de este concepto la clase pasada. Decíamos, un Tevul Yom es una persona que estuvo impura, realizó el proceso de purificación e hizo una inmersión ritual el día que culminó el proceso de purificación y está esperando el anochecer para ser considerado puro. Nuevamente, esto a nivel de la Torá, a nivel bíblico, un Tevul Yom es considerado impuro en ciertos aspectos y puro en ciertos aspectos. Es como estar eh, ser y no ser. En en ciertos aspectos se considera puro con respecto a ciertas cosas y en otros aspectos, especialmente en el contexto del templo, se considera todavía impuro a pesar de que ha realizado el proceso de purificación y se ha sumergido en el mikve. Ese mismo día todavía no ha anochecido y esta persona se considera un tevul yom. Un tebulión está descalificado para realizar el servicio sacrificial dentro de los recintos del templo, así como un tamé, así como si estuviera impuro per se, literalmente el sacerdote que no ha hecho inmersión ritual todavía del todo. Es como si, aunque ha hecho el procedimiento de purificación, pero no y se ha sumergido en el mikve, pero no ha anochecido, todavía se considera tan, se considera impuro con respecto al servicio en el templo, como una persona que está impura, que todavía no ha realizado ningún servicio de purificación. Esto con respecto al servicio sacrificial dentro del templo. Con respecto al servicio de la vaca roja, la para Adumá,
Un tebulión es considerado tahor puro, por lo que un tebulión podría realizar el servicio de la vaca bermeja, como lo trae la Gemara en Yomá y en Yevamot, la Mishnah en Pará, la Mishnah en el Tratado de la Vaca Roja, enseña que la práctica era usar un tebulión de manera consciente o de manera intencional para realizar el servicio, y esto fue por los saduceos, los tzedokim, quienes objetaban esto y sostenían que un tebulión estaba descalificado para tal servicio, como lo discutimos en la clase pasada. Siempre a lo largo de la historia del judaísmo han surgido grupos que han interpretado la ley de manera literal y han objetado la forma de interpretación eh, rabínica que ha venido de la tradición oral. Esto no esto fue un tiempo muy conflictivo en el periodo del Segundo Templo, ya que se levantaron grupos que interpretaban la ley de manera distinta a como tradicionalmente, de acuerdo al recibimiento de la tradición oral, se habían transmitido de generación a generación cómo se debía de cumplir los mandamientos, que como sabemos, no todo lo que está escrito en la Torá escrita, sabemos exactamente, solamente basándonos en lo que está escrito en la Torá, eh, cómo poder cumplir con determinado mandamiento. Un ejemplo muy claro es cómo ponerse tefilín y cómo hacerlos. No hay ningún detalle en la Torah escrita de cómo hacerlo. Es todo el mundo de la Torah oral donde nos trae el asunto de los tefilín. Otro ejemplo muy claro en el cual solamente un tan solo versículo de la Torah habla de ello es el asunto del mikve, cómo construir un mikve y cuáles son las condiciones para construir un mikve, qué habilita un mikve, qué lo deshabilita para poder usarlo. Es solamente un verso, un tan solo verso en la Torá, de donde se basan todas las demás leyes eh, que se derivan con respecto a un mikve. Solamente un tan solo verso en la Torá, luego no se describe nada y sabemos que el asunto de la pureza es extremadamente importante y todavía más en el contexto del templo. Eh, con respecto a las cenizas de la vaca bermeja eh, y las mei hatat, que son como decimos, las mei hatat es el agua que se utiliza, un agua que ha sido consagrada, agua de manantial que ha sido recogida de manera especial y con la intención de que sea para el procedimiento. Esta agua especial que ha sido también cuidada y custodiada muy estrictamente se utiliza juntamente con las cenizas de la vaca y esto es lo que se conoce en conjunto, esta solución como Mei Hatat, aguas de Hatat. Decíamos también que hay otro nombre para esta solución de cenizas de la vaca roja con agua consagrada, que es Mei Nidá, aguas de Nidá. Así se le conoce también, o Mei Hatat o Mei Nidá. Eh, sí, aquí estamos. Perdón. Tenemos entonces con respecto a esto, aunque las cenizas de la vaca roja no son un utensilio en sí, tampoco es comida o bebida, son susceptibles a contraer impureza, las cenizas. En caso de contraer impureza, pierden su efectividad. Ya no podrían ser usadas con agua y no podrían ser rociadas para purificar y realizar el procedimiento de purificación. Incluso si no entran en contacto directo con alguna fuente de impureza, se pueden volver impuras
como por ejemplo si fueron puestas en un utensilio sobre una fuente de impureza. Em, Incluso si fueron dejadas sin supervisión para cuidar que no se impurifiquen, quedan inválidas, como nos dice Bamidbar, la Torá en Bamidbar. Está escrito que son para mishmeret, o sea que son para mantenerlas en custodia, por lo que deben ser guardadas y cuidadas meticulosamente para que no adquieran ninguna clase de impureza. Si son descuidadas por un momento, quedan descalificadas, como lo trae la Mishnah en las leyes de la vaca roja. Por esta razón deben estar bajo constante supervisión o ser guardadas, almacenadas en un lugar especial, en un lugar donde no estén susceptibles a contraer impureza. Las cenizas se vuelven inválidas si en contacto con algún agente externo se descoloran. Si entra en contacto con algún agente que cambie el color de las cenizas, también se vuelven inválidas. Quedan sin validez asimismo si son utilizadas para cualquier otro propósito que no sea el de hacer meihatat, o sea, de preparar esta solución de cenizas con agua que ha sido consagrada para dicho procedimiento. Em, Tal como lo trae el Ravad en el Hot para Adumah, un comentarista de la Mishnah. No se descalifican si el que la supervisa desvió parcialmente su atención por un momento para hacer algo, pero mantuvo su intención de resguardarlas. El agua para Mei Hatat. Nos dice la Torah en Bamidbar, estipula que las aguas para hacer la solución de Mei Hatat tienen que ser Maim Haim. eh, Maim Haim el Kli, o sea, aguas vivas, por lo que debe de ser agua extraída de un manantial, como mencionamos anteriormente. Esto lo trae la Mishnah en el capítulo 8 de las leyes. La referencia a un Kli se refiere a que debe ser extraída directamente de un envase, o sea, por medio de una vasija directamente del manantial se extrae el agua. Desde luego, el agua a ser utilizada para la solución de Mei Hatat debe estar en estado de pureza. Si se deja descuidada sin supervisión, queda inválida para el servicio. Estudiamos en las clases donde hablábamos las generalidades de la pureza y de la impureza, que tanto comida como líquidos pueden ser susceptibles a contraer impureza. Mencionamos el asunto que agua puede contraer impureza y que está prohibido utilizar agua que ha sido impurificada para propósitos sagrados del templo. Es por eso que, como ustedes saben, había un kior especial y había una fuente de agua especial en el templo, como lo estudiamos hace ya algunas clases, de donde se sacaba el agua y donde se extraía el agua para hacer el kiddush de manos y de pies antes y después de cada servicio en el patio de los sacerdotes. Y siempre se cuidaba que el agua estuviera guardada correctamente y que nunca hubiera una fuente de agua destapada cuando se encuentra dentro de un contenido, dentro de una vasija o de un envase, no dejarla destapada y tampoco que pase una noche entera y que agua que se encuentra en un cli esté destapada porque de esta forma recibe impureza. Desde luego que estando el agua en un cli, en un utensilio, no que no va a entrar en contacto con fuentes de impureza y así recibir impureza también de estas formas. Em, si el que la resguarda, el agua, desvía su atención parcialmente de ellas para realizar otra actividad, quedan inválidas. En esto es más estricto con respecto a las cenizas, el agua.
Decíamos que las cenizas, parcialmente por un momento corto, con la intención de que las está resguardando, podría desviar un poco su atención de ellas. Sin embargo, con el agua se es más estricto a no desviar la atención. Asimismo, el agua queda inválida si en caso que se haya distraído, y también si por algún agente externo se torna de otro color o si es usada para otro propósito que no sea para el servicio, como lo trae la Tosefta, y también la Mishnah con el comentario del Ravad ahí en capítulo 9 inciso 5. Preparando entonces las Meihatat. El acto de mezclar el agua con las cenizas de la vaca roja se llama Kiddush, eh, santificación también del agua, como lo trae Rabba la Mishnah. En Bamidbar está escrito: tomarán para el impuro de las cenizas de incineración del hatat de la vaca para purificación y pondrá sobre él la ceniza, agua de manantial, Maim Haim, aguas vivas, o sea, de un manantial, en un recipiente. Esto indica que Mei Hatat debe ser consagrada en un recipiente, como lo trae la Mishnah. Según la lógica literal del verso, pareciera que el agua debe ser agregada a las cenizas, ya que está en un recipiente. Sin embargo, el agua es la que debe estar en un recipiente para luego ser agregadas las cenizas. Si este orden es revertido, las Mei Hatat se vuelven inválidas. El hecho que se describe el agua primero es porque una vez agregando las cenizas deben ser mezcladas, como lo trae la Gemara en el Tratado de Sotá, también en Terumá, en distintos lados, capítulo 1, la Mishnah, inciso 5, y la Gemara en la hoja 12, cara B. Las Mei Hatat, si son dejadas sin supervisión por realizar otra actividad, se vuelven inválidas. Ya la mezcla, hablando ya de la mezcla, una vez consagradas, si la persona que las custodia realiza otra actividad, pero no las descuida completamente, no se invalidan. Las meihatat se invalidan si son utilizadas para un propósito que no sea el de hacer el rociamiento, a un temeimet, a un impuro por muerto, como lo trae la Gemara en el Tratado de Gittin. Una cualidad única de Meihatat es que puede volver impuro si hace contacto con alguien o algo que no sea temeimet. En este aspecto confiere Tumá como un Av Tumá, una fuente primaria de impureza. Hablábamos de las distintas fuentes de impureza y una de ellas es, hablábamos que hacer ciertos servicios sacrificiales con respecto al templo, con el que los realiza adquiere impureza. Uno de ellos es el asunto de la vaca roja, el procedimiento. Hablamos también del macho cabrío que se envía a un lugar que se llama Azazel. Este procedimiento también, el que lo realizaba contraía impureza y, como vemos ahora, con más detalles, que si alguien entra en contacto con la solución, con las Mei Hatat, y que no tenga que ver el contexto de la purificación de un Temeimet, esto confiere impureza al grado de Aftumah, que Aftumah es el segundo grado más fuerte de impureza que hay, solamente sobrepasado por el Avi Avot Atumah, que es un cadáver mismo, y o sus derivados. Si alguien, un Cohen, carga incluso sin tener contacto directo una cantidad mínima de Mei Hatat con el propósito de rociarla sobre un Temeimet, se considera impuro él y su ropa, como lo trae la Mishnah en Kelim. De acuerdo a la Torá, solamente Mei Hatat válidas pueden conferir impureza. Sin embargo, de acuerdo a los sabios, o sea, la determinación de la halajá a nivel rabínico, Mei Hatat que no son válidas también pueden conferir impureza, como lo trae la Mishnah en Pará.
el procedimiento de Mei Hatat. De acuerdo con la Torá, en Bamidbar, alguien que estuvo en contacto con un muerto permanece en estado de impureza un mínimo de 7 días. Puede ser hoy, desde luego, en la práctica, permanecemos impuros por muerte toda nuestra vida, ya que no tenemos este procedimiento con el cual podríamos purificarnos. No hay un servicio que se haga para purificarse. Sabemos que en tiempos de los sabios, habían algunos de ellos que sí portaban esta solución, estas cenizas de la vaca roja y podían purificarse en aquel tiempo del segundo templo de impureza por muertos. Sin embargo, posteriormente esta práctica se perdió. Durante este periodo de estos 7 días, el impuro por muerto es rociado con Mei Hatat en el tercer día y en el séptimo, que es el último día de su proceso de purificación. El primer rociamiento debe ser hecho incluso después del tercer día de haber contraído la impureza. Debe de haber un intervalo de 4 días entre el primer rociamiento y el segundo, y esta sería la clave. Hoy en día, si tuviéramos el servicio, sabemos que más de alguna vez estuvimos en contacto por muerte y hemos estado por años impuros, y en la práctica basta con que solo haya un refresh, una diferencia de 4 días entre el primer rociamiento y el segundo. eh, en este intervalo de 7 días de purificación, luego que han pasado años y años y años que hemos estado impuros por muerte, por contacto por muerte. Esto sería la aplicación práctica hoy en día, según el Rambam, como lo trae Niyomá, con Rashi ahí, y nos dice, y también Rashi en Kiddushim y el Sifri, Bamidbar, eh, en el Hot Parah Adumá, este periodo puede ser mayor a 4 días. Sin embargo, la mayoría de autoridades no están de acuerdo con esta opinión. Eh, y bueno, tenemos que, debe de haber esta diferencia de 4 días entre el primer rociamiento y el segundo rociamiento en un estado ideal, en tiempos en que sí hay templo y sí hay servicio de vaca roja y hay cenizas y agua disponible y hay sacerdotes que puedan hacerlo. eh, Se hacía, sobre todo, recordemos que sacerdotes en servicio, si por alguna razón salían del templo, tenían que, de todas maneras, como comentamos, habían cenizas de la vaca roja en el Monte de los Olivos, y antes de que los sacerdotes entraran al templo, se les purificaba por si por algún error y sin saberlo habían entrado en contacto con alguna impureza, o habían pasado cerca de una tumba sin percibirlo, ya que sabemos que el lejatejila en un principio, eh, un sacerdote tiene prohibido entrar a cementerios. Es por esta misma razón de la cuestión de impurezas. Esto se conserva hasta hoy, incluso cuando no hay templo y no hay servicio. Eh, El temei met debe ser rociado con las ramas del eizov, del hisopo, como hablamos la clase pasada. Idealmente debe ser rociado usando 3 ramas de eizov, el hisopo. Si se hizo solo con dos, sigue siendo válido, como lo trae la Mishnah. Y también está esto en el Tratado de Sukkah. En la Torá, en Bamidbar, nos ordena que la persona pura debe tomar el hisopo, y sumergirlo en aguas de Hatat. Idealmente las ramas del eizov deben estar unidas, atadas en un solo racimo. Las ramas del eizov, el hisopo, son sumergidas por sus puntas, y el agua que se adhiera a ellas es rociada sobre el temei met.
el Cohen que hace el procedimiento debe estar tahor, en estado de pureza ritual, un tebulió, un Cohen que por alguna impureza se sumergió en el mikveh ese día y está esperando el anochecer, es apto para realizar el procedimiento de Mei Hatat, ya que sabemos que este procedimiento se hace fuera de los recintos del templo, donde está permitido estar en un estado de impureza, ya que sabemos que se está purificando a una persona que está impura por muerto. Y desde luego que este procedimiento se hace fuera de los recintos sagrados del templo, donde está prohibido estar en un estado de impureza. Y con esta lógica se permite que un tebulión, un sacerdote, pueda realizar el servicio, teniendo en cuenta que una vez que lo realiza, él también se impurifica, ya que al realizarlo, el hecho de realizar el servicio también impurifica, con lo que el Cohen que realiza ese día el procedimiento no podría entrar al templo en ese día, sino que tendría que esperar que pase esa noche, sumergirse al migbe ese siguiente día y esperar al anochecer, luego que ha pasado ese día, para poder considerarse puro nuevamente y habilitarse y poder regresar eh, al templo. Luego de haber sido rociado por segunda vez, el Temeimet se sumerge en el mikve, desde lo cual es considerado un tebulió. Se considera completamente puro solamente al anochecer, con lo cual en la práctica podría entrar al templo y traer un sacrificio en caso que la persona que entra al templo traiga un sacrificio o quiera terminar un voto, etcétera. Solamente lo podría hacer de día, ya que sabemos que no hay servicio sacrificial durante la noche y personas no accedían al templo durante la noche, ya que no había lo que hacer y lo que ir a ofrecer durante la noche, ya que no había servicio sacrificial. Solamente quedaban las guardias de los levitas, las 21 guardias de los levitas que montaban guardia en distintos lugares en el templo, como lo vamos a estudiar más adelante, y tres guardias de sacerdotes y las personas relevantes que tenían cargos relacionados al servicio en el templo, eh, como vamos a discutir más adelante. eh, pero en general el público no podía llevar sacrificios o terminar algún voto en el templo durante la noche. Es por eso que en la práctica tendría una persona que terminó su proceso de purificación, se sumergió, lo, eh, lo rociaron dos veces con una diferencia de 4 días en un estado ideal de un periodo de una semana, en el cuarto día y en el séptimo día, después de haber sido rociado por segunda vez, se sumerge en el migbe y espera al anochecer y luego estaría habilitado para entrar al templo, en el entendido que esta persona, que una vez ya que está pura, tendría que tener cuidado a dónde va a pasar esa noche, si va a traer algo al templo al siguiente día, hay que tener mucho cuidado de dónde se va a pasar la noche y con qué se va a tener contacto una vez que se ha purificado. De acuerdo a algunas autoridades, el Temeimet debe sumergirse en el mikve antes de cada rociamiento, o sea, en el tercer día, antes del primer rociamiento, sumergirse antes en el mikve y también en el séptimo día, antes del segundo rociamiento, sumergirse en el mikve. Esto lo trae Rabbeinu Tam en las Mishnayot de Pará y el Tosafot en el Tratado de Megillah. Exigencias especiales con respecto a los utensilios a ser usados para el servicio de la vaca roja. Los sabios decretaron exigencias especiales con respecto a utensilios a ser usados para el servicio de la para adumá.
como lo trae la Mishnah y la Gemara y la Mishnah también en Hagigah. Los utensilios deben ser sumergidos en el mikveh con la intención que serán usados para el servicio, a diferencia del principio general de transmisión de impureza, que nos dice la impureza al ser transmitida de una persona a otra o de un objeto a otro se va debilitando, o sea que va disminuyendo de grado. Al disminuir de grado hablamos de el máximo grado, Avi Avot Letumá, luego Avi Atumá, luego Rishon Letumá, primer grado de Tumá, Sheni Letumá, segundo grado de Tumá, Shlishi Letumá, tercer grado, y Ravi Letumá, cuarto grado de Tumá. Ese sería el grado más inferior, mayor que, un grado menor a este ya no hay en la práctica. Eh, Tenemos entonces que en general, un concepto general es que la impureza se va debilitando a medida que se va transmitiendo. Sin embargo, con respecto al servicio de la parada Duma, se considera que la transmisión de impureza no se debilita, por lo que se vuelve un ciclo interminable de transmisión, de no hacerse este servicio de la vaca roja. Con lo cual, en la práctica, hoy en día, continuamente tenemos transmisión de esta impureza y es como si todo el tiempo estuviéramos impurificándonos una y otra vez en un estado y un ciclo continuo de impureza, mientras no tengamos este servicio de purificación. Debido a estas exigencias especiales, objetos no susceptibles a impureza eran utilizados, perdón, en el servicio. Por ejemplo, los utensilios de piedra, como decíamos, la piedra eh, no contrae impureza, como lo trae la Mishnah en Pará. Eh, Recordemos también que los sabios decretaron que las naciones del mundo fuera de la tierra de Israel, las demás tierras se consideran como Avi Abotatumá en el grado más alto de impureza, esto a nivel rabínico. Durante su periodo de reclusión, esto hablando el servicio de la vaca, el Cohen que quemaba la para Anumá utilizaba solamente utensilios inmunes de contraer impureza. Asimismo, decretaron que solamente personas que nunca han contraído alguna clase de impureza participaran en la ceremonia de purificación del Cohen, que va a oficiar el servicio, como lo trae la Mishnah. Estas exigencias fueron instituidas para reforzar el concepto de pureza que se necesita para el servicio y dado que el tevulio es utilizado para el mismo. Se estableció un balance entre las exigencias e indulgencias en el servicio. Explicamos este concepto la clase pasada. Por un lado, se recluía al sacerdote una semana antes del servicio, se le rociaba también con aguas de la vaca roja al tercer y al séptimo día de ese periodo de reclusión, se le recluía en un lugar eh, subterráneo en el área del templo. Sin embargo, al salir de ese periodo de reclusión estricto, ya que no estaba en contacto eh, con ninguna otra persona durante ese tiempo, para poder mantener su pureza y no entrar en contacto con algo o alguien con una fuente de impureza. Esto por un lado, las restricciones. Por otro lado, al salir de su periodo de reclusión, se le hacía que intencionalmente este sacerdote se impurificara con una impureza menor, una fuente menor de impureza, eh, con la impureza que si es una impureza menor, basta con ir al mikve y esperar que anochezca y volvemos a ser puros. Esto es el caso práctico de las impurezas menores, descartando desde luego
el contacto con un Avi, Avot Atumá, y con un Av Atumá, que son las dos impurezas mayores, y la fuente orgánica mayor de impureza sería en general los Avot Atumá, como por ejemplo una mujer nidá, por ejemplo un Zav, y todos los Avot Atumá que discutimos en las primeras clases. em, por lo que a este sacerdote, si bien ha pasado un proceso estricto de reclusión durante 7 días, al salir, se le hacía intencionalmente tener contacto con una impureza menor, y luego que se sumergiera en el mikve durante ese mismo día, y luego de sumergirse en el mikve, si bien no ha anochecido todavía, él hacía el servicio de la vaca roja. Esto es lo que el concepto que traemos acá, que por un lado tenemos exigencias, hay muchas exigencias con respecto a pureza, y por otro lado las indulgencias. Es con respecto a estas indulgencias que este grupo de personas, los saduceos, los sedokim, estaban en contra de este concepto, ya que este concepto había sido recibido de generación en generación desde Moshe Rabbenu, que se podía usar un tebulión para el servicio de la vaca roja. Sin embargo, estas personas interpretaban la ley de manera literal y pensaban que solamente una persona pura, completamente pura, eh, y no un tebulión, tendría que realizar el servicio de la vaca roja. Por ahora vamos a quedar hasta aquí, y Be'ezrat Hashem, la próxima semana terminamos este tema de la vaca roja. Eh, Desde luego solo son generalidades de la vaca roja. em, y Besrat Hashem empezaríamos a estudiar las Mishnayot del Tratado de Midot, donde habla todas las medidas del templo. Besrat Hashem, vamos a ver lo del segundo templo, luego vamos a ver lo del tercer templo, y vamos a ver las diferencias. Y con la ayuda de Hashem vamos a seguir estudiando también otros temas relacionados todo con el templo, desde luego. Si alguno de ustedes tiene una pregunta de lo que se discutió hoy. Sí, More, tengo varias preguntas. La primera pregunta es, ¿hay porciones para el Meihatat? Es Sí, decir, una cantidad de agua con una cantidad del... Basta con una cantidad mínima de agua que haga contacto con la persona para considerarse puro. Entonces, la segunda venía por lo mismo. Al rociar, ¿solamente se rocía a los sacerdotes o también se podía rociar al pueblo? Sí, el agua es para todos, tanto para sacerdotes, levitas, los que no somos sacerdotes, sería para todos. Tendrían que rociarnos agua al tercero y séptimo día, con una cantidad mínima que toque nuestro cuerpo. Nos consideraríamos puros. Lo mismo para utensilios que son relevantes con respecto al templo. Se necesita una cantidad mínima de agua, no hay una cantidad establecida, no es como kazait o kebeitza, como generalmente conocemos con otras leyes. Con respecto a las meihatatze, una cantidad mínima es suficiente para hacerlo, y así lo establece la halajá. Y la otra pregunta, gracias, Rabá. Toda, Rabá. More, tenía otra pregunta en relación a la vestimenta del sacerdote. Hemos visto eso en la parashá de la anterior semana, Tetzabé, que las vestimentas del servicio sagrado que tenía Aarón, mm, el- eh, luego se quedaban para sus descendientes, pero sin embargo, cuando si les salpicaba una gota de sangre, un poco de sangre, quedaban impurificadas y tendría que ser construir una nueva ropa. Sí, las vestimentas.
se pueden cambiar. Una vez que la vestimenta se ha roto o por el uso se ha quedado descalificada para su uso, se cambia. Importante mencionarle que las vestimentas sacerdotales no se descartaban de manera común, sino que se utilizaban siempre para el contexto del servicio en el templo, como por ejemplo para hacer mechas para la menorá o para hacer alguna otra cosa relacionada al servicio, ya que con respecto al templo hay un concepto básico importante que dice que una vez que usted ha elevado algo a cierto nivel para el servicio en el templo, usted no lo puede disminuir y bajar de ahí. Le pongo un ejemplo. Cuando se iba a presentar el pan de la proposición, que estaba, como sabemos, continuamente en la mesa de oro, en el recinto sagrado, en el Ejal, antes de hacer entrar este pan, el pan se colocaba en una mesa de mármol. Al ser colocado en la mesa de oro, el pan pasaba de un nivel de ser colocado en una mesa de mármol a ser colocado en una mesa de oro. Sabemos que el pan, el lechem apanim, se cambiaba todos los viernes. Se cambiaba el pan que había sido colocado el viernes anterior sobre la mesa de oro, se quitaba de ahí, se le ponía un recipiente de oro, ya que sí había estado toda una semana en la mesa de oro, ya no podía em, bajarse del nivel de santidad al que había sido elevado y se colocaba en una mesa de oro y de ahí se distribuía a la guardia sacerdotal y podía ser consumido por ellos. Sin embargo, el pan que venía, el nuevo, que se había horneado, se había preparado, recordemos que el eje mapanim eran matzot, no era pan leudado, se colocaban en una mesa de mármol primero y luego se llevaba hacia adentro, se colocaban las pilas de panes 6 y 6 con dos cucharones que tenían levoná, uno de los ingredientes del incienso. De los 11 ingredientes está la levoná, que también se utilizaba para las ofrendas minjá, como lo estudiamos anteriormente en clases anteriores. Eso era lo que se colocaba continuamente en la mesa y así pasaba toda la semana. Debido a este concepto, es también que las ropas, una vez que se han desgastado o han quedado inhabilitadas para seguirlas vistiendo y servir de esta forma en el templo, ya no podrían ser descartadas y ser tiradas en un lugar, sino que siempre se le daba una santificación especial y un uso especial dentro del contexto del templo. Esto era lo que pasaba con las vestimentas también. Gracias, More. Y la última pregunta es un poco algo que siempre me pregunto. Nos explicaba en la anterior clase que la vaca roja tenía que ser elevada y y se la faenaba. Y luego se tiene que esparcir la sangre alrededor eh, ay, se me acaba de ir de la palabra, pero se le esparce la sangre. Yo me preguntaba, ¿a qué se debe que sea tan sangriento? Tal vez es porque vivo en este tiempo y me ponía a pensar porque he trabajado al frente de un matadero y la sangre a veces la botaban por ahí, ¿no? Y el olor era muy fuerte cuando salía el sol, ¿no? Y eso que hacían una limpieza bastante minuciosa. Entonces me ponía a pensar y decía, el templo, ¿cómo el templo si se hacía todos los días un sacrificio también, no solo de la vaca roja? Correcto, con respecto a eso, en general, los sacrificios en el templo, había una, una de los asuntos que sucedía era justamente eso, que no habían malos olores debido a la sangre, no venían moscas debido a la sangre. Esto era uno de los acontecimientos que sucedía dentro del templo. También la columna de fuego no se desviaba por el viento o por la lluvia. Em, no se miraba aves sobrevolando el espacio del templo
ir defecando sobre el lugar, como vemos que sucede en la Meca y en otros lugares sagrados para otras religiones. Esto dentro del templo. Con respecto a la vaca, sabemos que el faenado de la vaca se hace fuera del templo, en el Monte de los Olivos, y ahí es donde se hace el faenado. No hay algún servicio especial con su sangre, ya que su sangre no es rociada sobre el altar, a diferencia de los demás sacrificios, y se quemaba completamente en el altar. Se lanzaba el hisopo que habíamos discutido, la lana carmesí, se lanzaban también juntamente con ella y se quemaban hasta completar toda la incineración y que todo esté hecho cenizas. Eh, no recuerdo haber estudiado que hubo algo que fuera desagradable también en el contexto de la vaca roja, me imagino. Esto no está en la Mishnah, por lo menos de la vaca roja, que también eh, no quedaba algo desagradable con respecto a este servicio. No hay nada específico en la Mishnah con respecto a la vaca roja, pero podríamos decir que al menos con respecto a los animales dentro del templo era lo que sucedía. Esto seguramente, ya que lo trae la Gemara. Con la vaca roja no podría decirle, ya que en la Mishnah no lo discute, pero en general esto sucedía dentro del contexto del servicio en el templo. Pues gracias, More. ¿Alguien más? Gracias No todo a muy todos y a claro, todas. Perdón. no todo muy claro, More. Muchas gracias. Ninguna Gracias a duda. usted. Gracias a usted. Que estén muy bien y Besrat Hashem. Nos veríamos la próxima semana. Toda rama. Feliz tarde Ya para es, ustedes. Gracias. Gracias. envió. Gracias.